Los impulsos contenidos se derraman. El derrame es sentimiento. El derrame es pasión. El derrame es incluso locura. Ello depende de la fuerza de la corriente y de la altura y de la resistencia del dique. La corriente, que no es detenida por ningún obstáculo, fluye suavemente, bajando por los canales predestinados hasta producir un bienestar tranquilo. El embrión está hambriento, día tras día. La bomba de sucedáneo de la sangre gira a 800 revoluciones por minuto. El niño decantado llora. Inmediatamente aparece una enfermera con un frasco de secreción externa. Los sentimientos proliferan en el intervalo de tiempo entre el deseo y la consumación. Abrevia este intervalo, derriba esos viejos diques innecesarios. Afortunados muchachos, dijo el interventor, no se ahorrarán esfuerzos para hacer que sus vidas fuesen emocionalmente fáciles, para preservarles, en la medida de lo posible, de toda emoción. Ford está en su vieja carcacha, murmuró el D.I.C. Todo marcha bien en el mundo. ¿Lenina Crone? Dijo Henry Foster, repitiendo la pregunta del ayudante de predestinación, mientras cerraba la cremallera de sus pantalones. Es una muchacha estupenda, maravillosamente neumática. Me sorprende que no le hayas tenido. La verdad es que no comprendo cómo pudo ser, dijo el ayudante de predestinación, pero lo haré en la primera ocasión. Desde su lugar, en el extremo opuesto de la nave del vestuario, Bernard Max oyó lo que decían y palideció. Si quieres que te diga la verdad, dijo Lenina, lo cierto es que empiezo a aburrirme un poco a fuerza de no tener más que a Henry día tras día. Se puso la media de la pierna izquierda. ¿Conoces a Bernard Max? Preguntó en un tono, cuya excesiva indiferencia era evidentemente foraz. Fanny pareció sobresaltada. No me digas que... ¿Por qué no? Bernard es un alfa más. Además, me pidió que fuera a una de las reservas para salvajes con él. Siempre he deseado ver una reserva para salvajes. Pero, ¿y su mala fama? ¿Qué me importa su reputación? Dicen que no le gusta el golf de obstáculos. Dicen, se burló Lenina. Además, se pasa casi todo el tiempo solo. En la voz de Fanny sonaba una nota de horror. Bueno, en todo caso no estará tan solo cuando esté conmigo. No sé por qué todo el mundo lo trata tan mal. Yo lo encuentro muy agradable. Sonrió para sí. Cuán absurdamente tímido se había mostrado Bernard, asustado casi, como si ella fuese un interventor mundial y él un mecánico gamma menos. Consideren sus propios gustos, dijo Mustapha Mond. ¿Ha encontrado jamás alguno de ustedes un obstáculo insalvable? La pregunta fue contestada con un silencio negativo. ¿Uno de ustedes se ha visto jamás obligado a esperar largo tiempo entre la conciencia de un deseo y su satisfacción? Bueno, empezó uno de los muchachos y vaciló. Hable, dijo el director. No haga esperar a su fordería. Una vez tuve que esperar casi 4 semanas antes de que la muchacha que yo deseaba me permitiera ir con ella. ¿Y sintió usted una fuerte emoción? Horrible, horrible, exactamente, dijo el interventor. Nuestros antepasados eran tan estúpidos y cortos de miradas que cuando aparecieron los primeros reformadores y ofrecieron liberarles de estas horribles emociones, no quisieron ni escucharles. Hablan de ellas como si fuese un trozo de carne. Bernard rechiñó los dientes. La he probado, no la he probado, como un cordero. La rebajan a la categoría de cordero, ni más ni menos. Ella dijo que lo pensaría y que me contestaría esta semana. Oh, Ford. Sentía deseos
de acercarse a ellos y pegarles en la cara, duro, fuerte, una y otra vez. De veras, te aconsejo que la pruebes, decía Henry Foster. Pongamos por ejemplo la ectogenicia. Neisser y Kawaguchi expusieron su teoría completa, pero ¿se dignaron los estados a prestarles atención? No. Había una cosa llamada cristianismo, y las mujeres fueron obligadas a seguir siendo vivíparas. Es tan feo, dijo Fanny. Pues a mí me gusta su aspecto. Y tan bajito. Fanny hizo una mueca. La poca estatura era típica de las castas bajas. Yo lo encuentro muy simpático, dijo Lenina. Me hace sentir deseos de mirarlo. ¿Entiendes? Como a un gatito. Fanny estaba sorprendida y disgustada. Dicen que alguien cometió un error cuando todavía estaba envasado. Creyó que era un gangma y puso alcohol en su ración de sucedáneo de la sangre. Por eso está tan escuálido. ¡Qué tontería! Lenina estaba indignada. La enseñanza mediante el sueño estuvo prohibida en Inglaterra. Había un lugar que se llamaba liberalismo. El Parlamento, suponiendo que ustedes sepan lo que era, aprobó una ley que la prohibía. Se conservan los archivos. Hubo discursos sobre la libertad. A propósito de ello, la libertad para ser consciente y desgraciado. Libertad para ser una clavija redonda en un agujero cuadrado. Pero, mi querido amigo, con mucho gusto, te lo aseguro. Con mucho gusto, Henry Foster dio unas palmadas al hombro del ayudante de predestinación. Al fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo. 100 repeticiones 3 noches por semana durante 4 años, pensó Bernard Max, que era especialista en hipnopedia. 72.400 repeticiones crean una verdad. Idiotas. O bien el sistema de castas, constantemente propuesto o constantemente rechazado. Existía entonces la llamada democracia, como si los hombres fuesen iguales en algo más, no solo físicamente. Bueno, lo único que puedo decir es que aceptaré su invitación. Bernard los odiaba, pero eran dos y eran altos y fuertes. La Guerra de los 9 años empezó en el año 1441, en el año 141 después de Ford. Aunque fuese verdad que le pusieron alcohol en el sucedáneo de la sangre, el fosnero, la cloropicrina, el iodoaceto ético, la difenilicina, el cloroformiato de triclometilo, el sulfuro de dictoleno y no hablemos del ácido cianhídrico. Cosa que simplemente no puedo creer, concluyó Lenina. El estruendo de 14.000 aviones avanzando en formación abierta, pero en la Kuzfurtendam y en el octavo arrondissement, la explosión de las bombas de Anthrax apenas produce más ruido que el de una bolsa de papel al estallar. Porque quiero ver una reserva de salvajes. CH8, C6, H2, NO28, más HG, más CNO2 es igual a ¿qué? Un enorme agujero en el suelo, un montón de ruinas, algunos trozos de carne y de membranas, un pie con una bata puesta todavía, que vuela por los aires y aterriza. ¡Zas! Entre los geranios rojos. ¡Qué maravilloso espectáculo el de aquel verano! No tiene remedio, Lenina. Contigo no se puede. La técnica rusa para infectar las aguas era particularmente ingeniosa. Dándose las espaldas, Fanny y Lenina continuaron vistiéndose en silencio. La guerra de los 9 años, el gran colapso económico, había que elegir entre el dominio mundial o la destrucción, entre la estabilidad y Fanny Crone
También es una chica estupenda, dijo el ayudante de predestinación. En las guarderías, la sección de conciencia de clase elemental había terminado, y ahora las voces se encargaban de crear la futura demanda para la futura producción industrial. Me gusta volar, murmuraban. Me gusta volar, me gusta tener vestidos nuevos, me gusta... El liberalismo, desde luego, murió de anthrax, pero a pesar de todo, las cosas no pueden hacerse por la fuerza. No tan neumática como Lenina, pero está bien. Pero los vestidos viejos son horribles, seguía diciendo el incansable murmullo. Nosotros siempre tiramos los vestidos viejos. Tiramos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor. Gobernar es legislar, no pegar. Se gobierna con el cerebro y el trasero, nunca con los puños. Por ejemplo, había la obligación de consumir, el consumo obligatorio. Bueno, ya estoy lista, dijo Lenina, pero Fanny seguía muda y dándole la espalda. Hagamos las paces, querida Fanny. Todos los hombres y las mujeres y los niños eran obligados a consumir una cierta cantidad al año, para beneficio de la industria, el único resultado obtenido. Tirarlos es mejor que remendarlos. A más remedios, más miserables. A más remedios, más miserables. A más remiendos. Pucha madre, sí. Cualquier día, dijo Fanny con tristeza, vas a meterte en un lío. La oposición consiente en gran escala. Cualquier cosa con tal de no consumir, retornó a la naturaleza. Me gusta volar, me gusta volar. El regreso a la cultura, sí, a la cultura, pero no se consume gran cosa cuando se pasan las horas de ocio leyendo libros. ¿Me veo bien?, preguntó Lenina. Lucía una chaqueta verde, botella, de tela de acetato, con puños y cuello de viscosa verde. 800 partidarios de la vida sencilla fueron liquidados por las ametralladoras en Golders Green. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor que remendarlos. Unos pantalones de pana verde y medias blancas de lana viscosa dobladas debajo de las rodillas. Luego se produjo la matanza del Museo Británico. 2000 fanáticos de la cultura gaseados con sulfuro de dicloretil. Un gorrito de hockey verde y blanco sombreaban los ojos de Lenina. Unos zapatos eran de un brillante color verde y muy lustrosos. Al fin, dijo Mustafa Mond, los interventores comprendieron que el uso de la fuerza era inútil. Los métodos más lentos, pero infinitamente más seguros, el de la ectogenesia, el condicionamiento neopavloviano y la hipnopedia. Y alrededor de la cintura, Lenina llevaba una cartuchera de cuero artificial verde, con una hebilla montada en la plata, completamente llena, puesto que Lenina no era hermafrodita, de productos anticonceptivos reglamentarios. Al fin, se emplearon los descubrimientos de Pfizer y Kawachi, una propaganda intensiva contra la reproducción vivípara. Perfecta, gritó Fanny entusiasmada. Nunca podía resistirse mucho rato al hechizo de Lenina. ¡Qué cinturón maltusiano tan bello! Se inició una campaña contra el pasado, con el cierre de los museos, la destrucción de los monumentos históricos. Afortunadamente, la mayoría de ellos ya habían sido demolidos durante la Guerra de los 9 años, con la supresión de todos los libros publicados antes de el año 1050 después de Ford. No cesaré hasta conseguir un igual, dijo Fanny. Había una cosa que llamaban pirámides, por ejemplo. El que tengo de charol ya está viejo. Y un tipo llamado Shakespeare.
Claro que ustedes no han oído hablar jamás de estas cosas. Es una auténtica desgracia, mi cinturón. Estas son las ventajas de una educación realmente científica. A más remiendos, menos dinero. A más remiendos, menos la introducción del primer modelo T de nuestro Ford. Hace ya cerca de 3 meses que lo llevo. Fue elegida como fecha de iniciación de la nueva era. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor que... Había una cosa, como dije antes, llamada cristianismo. Tirarlos es mejor que remendarlos. La moral y la filosofía del subconsumo. Me gustan los vestidos nuevos. Me gustan los vestidos nuevos. Me gustan tan esenciales cuando había subproducción. Pero en una época de máquinas y de la fijación del nitrógeno, eran un auténtico crimen contra la sociedad. Me lo regaló Henry Foster. Se cortó el remate a todas las cruces y quedaron convertidas en T. Habían también una cosa llamada Dios. Es verdadera imitación de cuero delgado. Ahora tenemos el Estado Mundial y las fiestas del Día de Ford y los cantos de la comunidad y los servicios de la solidaridad. Oh, Ford, cómo los odio, pensaba Bernard Max. Había otra cosa llamada cielo, sin embargo, no dejaba de beber enormes cantidades de alcohol. Como un pedazo de carne, exactamente, lo mismo que si fuese un pedazo de carne. También creían en una cosa llamada alma y en otra llamada inmortalidad. Pregúntale a Henry dónde lo consiguió. Y toman morfina y cocaína. Y lo peor del caso es que ella es la primera en considerarse como un simple pedazo de carne. En el año 1078, después de Ford, se patrocinó a 2000 farmacólogos y bioquímicos. Parece estar de mal humor, dijo el ayudante, señalando a Bernard Max. 6 años después, se producían ya comercialmente la droga perfecta. Vamos a divertirnos con él. Eufórica, narcótica, agradable, alucinante. Siempre malhumorado, Marx, la palmada en la espalda lo asustó. Levantó los ojos. Eran aquel bárbaro de Henry Foster. Necesitas 1 gramo de soma, con todas las ventajas del alcohol y ninguno de sus inconvenientes. Oh, Ford, cómo me gustaría matarle, pero no hizo más que decir, no gracias, al tiempo que rechazaba el tubo de tabletas que le ofrecía. Uno puede tomarse unas vacaciones de la realidad siempre que se le antoje, y luego volver de las mismas sin siquiera un dolor de cabeza o algún desajuste. Toma una, insistió Henry Foster, tómala. La estabilidad quedó prácticamente asegurada. 1 solo céntimo cúbico cura 10 centímetros melancólicos. Sentimientos melancólicos, dijo el ayudante de predestinación, citando una frase de sabiduría hipnopédica elemental. Solo falta vencer la vejez. Déjame en paz, gritó Bernard Max. ¡Qué delicado! Hormonas gonadales, transfusión de sangre jóvenes, sales de magnesio. Y recuerda que 1 gramo es mejor que maldecir. Y los dos salieron riendo. Todos los estigmas filosóficos de la vejez han sido suprimidos, y con ellos naturalmente. No se te olvide preguntarle lo del cinturón maltusiano, dijo Fanny. Y con ellos, naturalmente, todas las peculiaridades mentales del anciano. Los caracteres permanecen constantes a través de toda la vida. Tengo que terminar 2 partidas de golf de obstáculos antes de que oscurezca. Debo darme prisa.
trabajo, juegos. A los 70 años nuestras fuerzas son exactamente las mismas que a los 17. En la antigüedad, los viejos solían renunciar, retirarse, entregarse a la religión, pasarse al tiempo leyendo, pensando. Idiotas, cerdos, se decía Bernard Marx, mientras caminaba por el pasillo en dirección al ascensor. En la actualidad, el progreso es tal que los ancianos trabajan, los ancianos continúan activos sexualmente, los ancianos no tienen tiempo ni ocio que no puedan llenar con el placer, ni un solo momento para sentarse y pensar. Y si por desgracia se abriera alguna rendija del tiempo en la sólida sustancia de su distracción, siempre queda el soma, el delicioso soma. Medio gramo para una tarde de asueto, 1 gramo para un fin de semana, 2 gramos para un viaje al bello oriente, 3 para una sombría eternidad en la luna. Y cuando regresas, te sientes ya al otro lado de la grieta, a salvo de la seguridad del trabajo y de la distracción cotidiana, pasando de sensorama a sensorama, de muchacha a muchacha neumática, de campo de golf electromagnético a... Fuera de aquí, chiquilla, gritó el director enojado. Fuera de aquí, pequeño. ¿No ven que el interventor está ocupado? Váyanse con sus juegos eróticos a otra parte. Pobres chiquillos, dijo el interventor. Lenta, majestuosamente, con un débil zumbido de maquinaria, los transportadores seguían avanzando a razón de 33 centímetros por hora. En la penumbra rojiza centelleaban innumerables rubíes. Fin del capítulo 3.